Muy buenos días. Se da comienzo a la audiencia inicial dentro del radicado 2013-460, simple nulidad. La presente audiencia será presidida por el doctor Diego Luis Torres Villa, juez de este despacho. Buenos días. Siendo las 9 de la mañana, el juzgado de la mañana el 13 de noviembre de 2013, el juzgado 28 administrativo oral de Medellín se constituye en la audiencia regulada en el artículo 180 de la ley 1437 de 2011. Medio de control, nulidad simple. Esta audiencia fue convocada mediante auto del 24 de octubre de 2013. Son partes Byron Rojas Uribe, quien actúa en nombre propio en representación del Sindicato de Trabajadores de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Complementarios y Conexos, SINPRO, Colectivo Medellín nos une. Es demandado el acuerdo 017 de 2013, sancionado por el municipio de Medellín. Lo que no se discute, y por lo tanto entonces no será objeto de decisión de prueba, el que la entidad territorial, el municipio de Medellín, hizo presentación ante el Consejo Municipal de proyecto de acuerdo, identificado con el guarismo 106. Consistía en la modificación de la naturaleza jurídica de un EPM, animado además por el interés de permitir la participación de particulares en el propósito empresarial. Primer hecho entonces que no suscita discusión. Segundo, el que el trámite ordenado al proyecto de acuerdo, en ese trámite participaron las comisiones primera y tercera de la Corporación Territorial. Tercero, el que la votación en primera vuelta de las dos comisiones arrojó como resultado en la comisión tercera 3 votos a favor y 3 en contra, con la ausencia de un concejal. Y en la comisión tercera, en la comisión primera 4 votos a favor y 3 en contra, procediéndose seguidamente a sumar las votaciones para fijar el resultado. Cuarto hecho, que no ofrece resistencia, el que el proyecto de acuerdo sufrió cambios en su aprobación en primer y segundo debate. Esos son los hechos que en el sentido de esta judicatura no tienen discusión. Les doy traslado para que señalen si es necesario agregar alguno, si es necesario retirar alguno. Parte actora. La parte actora se ratifica en esos hechos que han sido señalados por el despacho y está enteramente de acuerdo en que no ha habido ninguna oposición por parte del demandado, de manera que estoy de acuerdo con la decisión del despacho en ese sentido. Gracias. Municipio de Medellín. No, su señoría, este apoderado sí no comparte la apreciación del despacho porque, tal y como se señaló en la contestación de la demanda, en el único hecho en el que el municipio de Medellín está de acuerdo con la parte actora es en el 1.7, que es la expedición de que efectivamente el acuerdo 17 fue aprobado por el Consejo Municipal y sancionado por el alcalde 9 de mayo. Ese es el único hecho en que el municipio entonces, está de acuerdo. por favor, contésteme estas preguntas. Sí, su señoría. La entidad accionada no reconoce la existencia del hecho. Uno, esto es, acá acaba de formular la judicatura, esto es, el que el municipio de Medellín hizo presentación de proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal de iniciativa numerada con el guarismo 106, consistente en modificación de la naturaleza jurídica de un EPM, en tener de permitir la participación de particulares en el propósito empresarial. Ese hecho no lo admiten ustedes como cierto. Su señoría, es que técnicamente no es así. Qué bárbaro, qué mal, qué mal. Porque tal y como se dice precisamente en el hecho 1.1, lastimosamente lo único que se pretende es inducir en error porque el nombre del proyecto hace alusión a un tema que ya había sido resuelto incluso con anterioridad en el acuerdo del 2005. Esos temas ya habían sido resueltos, entonces por eso se dice incluso en la contestación de la demanda en particular del hecho 1.1 que esa redacción es tendenciosa. Doctor, precisemos. ¿No discute usted entonces la existencia de la presentación de un proyecto de acuerdo o iniciativa del municipio de Medellín? Esa parte no. Esa parte no. Usted discute entonces es el epígrafe, la formulación, el enunciado que se le ha dado. Sí, tal y como se menciona exactamente en la contestación del hecho 1.1. ¿Tiene usted alguna una formulación de corrección? ¿De cómo podría entenderse entonces ese proyecto de acuerdo? No me
diga. ¿A quién le va a creer? Tendríamos que remitirnos pues ya directamente a la proposición del texto del proyecto de acuerdo 106. Pero es que esta norma... Permítame, doctor, porque tenemos que llegar a... Entonces, ¿le parece bien esta redacción? Consistente en la modificación de una EPM. Le quito la naturaleza jurídica. Le quito permitir participación de particulares en propósito empresarial. Discute usted entonces el objeto de esa iniciativa de la entidad territorial fuera el de modificar a EPM, a una EPM. Modificar sí. No es un verbo neutral. Su señoría, es que no es, por eso vuelvo y reitero el punto, porque el punto parece muy sencillo y no lo es. Y tal vez ahí está el quid del asunto. El título del proyecto, si usted lo lee, no es Qué feo le el de dijo. la creación de una empresa, sino la autorización. Y esa autorización se hace con base en un acuerdo previo del 2005. Se me escapa en este momento el número, creo que es el 053, aunque se me confunde precisamente con el 045. Es con el 045. Es ahí, su señoría, donde parece un juego de palabras, pero en realidad, si usted lee el proyecto, el título del proyecto presentado por el alcalde, De acuerdo, doctor. es una autorización, no es una Perfecto, creación doctor. de una empresa. Perfecto, doctor. Entonces, en los términos, consistente en que se le autorizara a la entidad territorial a modificar a un EPM. Sí. ¿De acuerdo? Sí, tal como lo expresa, digamos, el proyecto 106, el proyecto Doctor, de aquí acuerdo. no podemos remitirnos, yo creo que ahí podríamos establecer entonces un punto de encuentro. Entonces, ese punto 1 quedaría. Es un hecho entonces cierto, no discutido, el que la entidad territorial hizo presentación de iniciativa de acuerdo a la entidad territorial identificada con el algoritmo 106, consistente en que se le autorizara a modificar a un EPM. ¿De acuerdo, doctor? Sí, su señor. Muy bien. Doctor, ¿discute usted que en el trámite ordenado al proyecto participaron las comisiones primera y tercera? No, ese punto no se discute. Entonces lo podemos dar como otro hecho probado. Lo que pasa es que como el hecho 1.2 narrado por el actor es muchísimo más extenso... Doctor, yo no estoy, No. primero, no estoy haciendo la literación del actor, estoy diciendo lo que el despacho entiende como probado. Cuidado, otra cosa es que vamos a discutir si estuvo bien o no, si había competencia o no, pero lo que es un hecho cierto es que las dos participaron. Sí, esas dos comisiones participaron. Entonces, ese punto 2 queda como estaba, ¿de acuerdo? Como hecho cierto. 3. El que la votación en primera vuelta de estas comisiones, primera y tercera, arrojó como resultado. En la comisión tercera, 3 votos a favor y 3 en contra, con ausencia de un miembro. Y en la comisión primera, 4 votos a favor y 3 en contra, procediéndose a sumar las votaciones para fijar el resultado. ¿Discute usted ese hecho, doctor? Pues lo que pasa es que de acuerdo con consultadas las actas, su señoría, no es cierto que haya habido un empate, como lo están mencionando. Y nosotros aportamos las actas respectivas, porque es que si hubiera habido un empate... ¿No es cierto que en la comisión tercera haya quedado 3-3, con ausencia de un concejal? ¿No es cierto ese hecho? Ta, 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 ta. Mire, su señoría, según la información que yo tengo, es la siguiente. El proyecto de acuerdo 106 de 2013, hoy acuerdo 17, fue aprobado en sesión conjunta en comisión primera y tercera permanente, por 7 votos a favor y 6 en contra, pero de las dos comisiones. Doctor, yo creo que en eso el despacho ha sido suficientemente claro. Si usted mira, le repito, procediéndose seguidamente a sumar las votaciones para fijar el resultado. Si usted suma 6 y 7, le da 13. La 13, sí. Vamos a discutir si estuvo bien o no. Pero lo que sí es claro es que fue eso. Hubo un empate en una de las dos, en Doctor, una comisión. Yo no digo que haya empate. Lo que digo es que quedaron 3 y 3, punto. Precisamente para evitar ese tipo de confusiones. El hecho desnudo es que quedaron 3 en una. Pero decir empate es decir que hubo decisión. Yo En no una he querido sola... que hubo decisión. No, Porque digo la decisión. Mire, procedemos seguidamente a sumar las votaciones para fijar el resultado, es decir, la decisión. Yo lo que le diría es que sí, su señoría, respecto solamente, haciendo claridad pues de que fue solamente en una sola comisión, pues como usted lo está mencionando, que quede eso claro, que no hubo empate, pues. ¿Qué dijiste? Sí, estamos de acuerdo. En la afirmación no existe la palabra empate, en la afirmación del hecho.
se describen el hecho de una votación en comisión tercera. 3 votos a favor, 3 en contra. Segundo hecho, el resultado en comisión primera. 4 votos a favor, 3 en contra. Tercer hecho, suma de los dos guarismos para fijar el resultado. Es decir, es la suma la que va a determinar el resultado. ¿Discute usted ese hecho, doctor? No. Entonces estamos en que ese hecho también se entiende como cierto, como probado, Sí. como que no lo vamos a discutir. Sí. Queda entonces como se afirmó. Cuarto hecho, el que el proyecto de acuerdo sufrió cambios en la aprobación en primer y segundo debate. ¿Discute usted ese hecho, doctor? Eso sí, ese hecho sí se discute, su señoría. Y se discute, precisamente precisamente es el quid del tema. Lo que pasa es que tengo que remitirme a todo, porque es que a todo lo que se menciona en la contestación de la demanda, porque digamos que es un tema técnico. Si hubiera habido precisamente una modificación, ahí sí hubiera habido una vulneración del principio de unidad de materia, que no lo hay. Lo que hubo fue precisamente el ejercicio de la democracia que se surte en el Consejo con la introducción de temas, pero no que hubiera habido una variación sustancial del... Doctor, usted está calificando la variación. Yo no dije que fuera sustancial. Lo que está diciendo la fijación es que hay un cambio. Objeto de la ley era establecer la medida, la gradualidad, la naturaleza de ese cambio, si fue sustancial o no. Doctor, una coma es un cambio. Una palabra es un cambio. Que será objeto, insisto, objeto de esa ley es establecer si afectó o no gravemente, si hubo variación o no. Sí, chavo. ¿Ves Entonces, cómo doctor, soy pobre? se lo pregunto en otros términos. En la misma iniciativa del 106 pasó por el Consejo como fue presentada, sin un cambio, sin importar su gradualidad o naturaleza. No, sí hubo cambios. Ese es el punto, doctor. Ya después determinaremos qué Sí, son tanto sustanciales pudieron o no. incidir en esos cambios Ya y con lo qué entiendo. competencia. Entonces el punto 414 queda como estaba. En esos términos, entonces, se reformularía únicamente el punto 41, doctor. Esto es respecto del que la iniciativa 106 tenía por objeto la autorización de la modificación de la empresa UNEPM. De acuerdo. Los demás se mantienen. Lo que se discute, es decir, lo que precisamente ocupa... No grabó. Hola. No sé No, ni para qué digo. solo fue la luz. No grabó. Talán, talán. Se acabó la clase.